nadie conseguía a alguien que le trabajara por el sueldo mínimo, por el amor de Dios. Esta gente, estos infames que están hoy día en el gobierno, estos analfabetos económicos, lo que hicieron fue transformar el sueldo mínimo en el sueldo máximo para millones. Eso es lo que hicieron. El sueldo mínimo lo transformaron en el sueldo máximo. Y para más remate, el sueldo mínimo hoy día, a pesar de que nominalmente es más alto que hace 5 años atrás, hoy día usted sale y con ese mismo sueldo mínimo compra mucho menos que hace 5 años atrás. Ya la gente piensa que de alguna manera ella tiene opción porque es simpática. No, porque es inteligente. Sí, sí. Es un desafío. En primer lugar, no nos equivoquemos. Jara aprovechó la avaricia y la ambición de ciertos sectores económicos de este país, que presionaron entonces a Chile Vamos para llegar a un acuerdo previsional que lo que hacía era colocar la semilla de la explosión del sistema, pero al mismo tiempo le daba a ella entonces el respaldo político que iba a necesitar para hacer lo que ha hecho en esta ocasión. Y estuvieron dispuestos, cual Judas, por 30 monedas de plata, ¿ya?, a ignorar todas las consecuencias que iban a derivar de esta decisión, así como en su momento ignoraron las consecuencias de no hacerse cargo y de no perseguir las responsabilidades políticas, legales, etcétera, por el tema, por ejemplo, la relación del PC con la FARC, con Yaitul, con... La verdad es que uno se pregunta a veces, oye, ¿qué les pasó con los pantalones? ¿Se los ponen o no se los ponen? ¿Cuándo se van a poner los pantalones realmente para levantarse y decir, ¿sabes qué más? ¿Somos o no somos una república democrática? Y estoy hablando de república democrática con Estado de Derecho, es decir, donde se impone la ley a aquellos que no cumplen con la ley. En nuestro sector, digo, la oposición, las voces que han sido consecuentes y duras en esta materia no han sido muchas. No. El miedo que todavía se siente, auditora a auditor, el miedo que todavía circula por los pasillos del Congreso, recordando que el aparato armado del Partido Comunista asesinó a un senador de la República en democracia, es a veces palpable. No, sin duda. Bueno, tú has levantado una candidatura presidencial que marca una diferencia. Yo creo que una de las cosas más importantes hoy día, y mirando hacia adelante por lo que viene, porque ya estamos en una recta, y en esta recta, que claro, hay algunos que dicen se busca la unidad, o quieren la unidad, pero la unidad también se perdió con esa reforma de pensiones hace rato, la posibilidad de una unidad. Cuando realmente se perdió la unidad cuando fueron corriendo, habíamos ganado el primer proceso, ¿te acuerdas de esta sensación de victoria, de alivio, y estaba caído el gobierno, y yo decía, pero fantástico, aquí nosotros de una vez por todas nos podemos echar para atrás, comer cabritas y ver cómo fluye, cómo se desarma todo este desastre. Y el mismo día, prácticamente el mismo día en que habíamos ganado, aparecieron las primeras figuras de Chile Vamos a entregar el segundo proceso, sin plebiscito de entrada. Sí, pues. Y acordaron y se sentaron con el Partido Comunista y se sentaron con el Frente Amplio, que nos habían tratado de quitar nuestros derechos esenciales en el primer proceso constitucional, que nos habían acallado nuestras voces y nuestros representantes, nos habían insultado, nos habían obligado a bailar para pasar, que nos habían incendiado la ciudad. Se sentaron con ellos para acordar las bases de un segundo proceso. Sí. Ahora, después de eso, todavía tú en particular llamabas a una posibilidad de primaria. Sin embargo, fue el proceso, la reforma previsional la que finalmente terminó de quitarle el piso a esa posibilidad. Pero más allá de eso, hoy día probablemente van a correr todos porque muchos están pendientes si te vas a bajar o no. Y yo he escuchado bajo palabra de honor que no lo vas a hacer. Bueno, ¿para qué me voy a bajar yo? Obvio. Yo encuentro que se ven mucho más bonitos, más bajos los otros. Pero... Ya, bueno, pero lo que quiero plantear y lo que me interesa a mí que nos cuentes, y un poco para la ciudadanía, porque hoy día tenemos la posibilidad, porque hoy día básicamente se atacan unos a otros, pero yo quiero saber qué propone Johannes Kaiser para Visión País. Yo trato de atacar poco, pero cuando me preguntan por las diferencias, yo no voy a callar las diferencias que tengo con los otros candidatos, porque evidentemente, aparte de lo que es solamente programático, esto no es un tema de ecosismo, ¿ya? Esto es un tema de principios. Hay diferencias de principios y las hemos ido mencionando en más de una ocasión.
Respecto de lo que es nuestra propuesta, yo te diría que nosotros nos estamos aproximando desde una visión del Estado que es filosóficamente distinta de lo que hoy día existe. ¿Ya? La primera gran diferencia es entender que el Estado no se puede transformar en un servidor de sí mismo, que el poder político no está para servirse de la gente. ¿Ya? Y eso significa que tenemos que ponerle las cadenas que le hemos ido sacando a este poder estatal y también al paraestatal, que son todas esas estructuras de corrupción que se forman en torno al sistema. Y le tenemos que hacer una limpieza profunda al sistema, para que quede nuevamente funcionando como originalmente se había pensado que funcionase. Esa aproximación, donde nosotros entendemos al ciudadano como señor y no como súbdito, es un cambio de paradigma. Por supuesto. Porque no estamos nosotros dispuestos a permitir que el Estado venga a decirle a la gente cómo vivir, cómo pensar, cómo creer o en qué creer. No queremos que le diga qué hacer con sus cosas. No queremos que determine qué es lo que hace con su dinero, o dónde trabaja, o para quién, en qué se moviliza. No queremos que determine nuestra vida económica, nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. En ese sentido, estamos entrando con una aproximación que sin duda entra en conflicto con los estatistas de derecha y con los de izquierda. No nos gusta que el Estado, que es sirviente, venga a decirle a su señor, que es el ciudadano, cómo tiene que hacer las cosas. No nos gusta para nada esa idea. Bueno, el país no está bien. El país económicamente, como diría, del frente, diría, no del lado, no hay plata. ¿Cómo arreglamos este pastel? Mira, en primer lugar tenemos que dejar de ser enemigos de la plata. Si somos enemigos de la riqueza, no va a producirse riqueza. Si creemos que la riqueza es un problema, entonces evidentemente que aquellos que generan riqueza no van a llegar a Chile a generar riqueza. Y eso significa que todos nosotros nos empobrecemos, porque los países pobres son aquellos donde no hay ricos, entre otras cosas también. Entonces, veamos qué es lo que queremos, cuál es el Chile que queremos. Eso. ¿Ya? Queremos un Chile en primer lugar, un Chile ordenado, un Chile donde tengamos controlada la delincuencia, donde tengamos controlada la frontera, sepamos quién entra, sepamos quién sale. Queremos un país donde no se roben, pero no se lleven puesto el Estado. Perfecto, todo eso. Pero en materia económica, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que usted, señor, pueda, o si en algún momento se siente mal con el trabajo que tiene, porque no lo están tratando especialmente bien, usted pueda ir a una plataforma de empleo y encuentre 500 empleos abiertos para el espacio para lo que usted puede hacer. Para que usted pueda regodearse buscando empleo. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, y para eso necesitamos muchas empresas que estén buscando trabajadores. ¿Por qué? Porque ese es el único camino, oferta y demanda, y en la medida en que tengamos muchas empresas que estén buscando trabajadores para hacer algún trabajo específico, ¿sabe qué va a suceder? No va a ser usted, señora, o usted, señor, el que tiene que competir con el otro trabajador bajando los precios de su salario para poder conseguir una pega. No, es la empresa la que tiene que empezar a subir la oferta de plata para conseguir un trabajador. Y muchos se acuerdan todavía cómo era hasta el 2015, 2016, si no es hace generaciones. Nadie conseguía a alguien que le trabajara por el sueldo mínimo, por el amor de Dios. Esta gente, estos infames que están hoy día en el gobierno, estos analfabetos económicos, lo que hicieron fue transformar el sueldo mínimo en el sueldo máximo para millones. Eso es lo que hicieron. El sueldo mínimo lo transformaron en el sueldo máximo, y para más remate, el sueldo mínimo hoy día, a pesar de que nominalmente es más alto que hace 5 años atrás, hoy día usted sale y con ese mismo sueldo mínimo compra mucho menos que hace 5 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos, señora, señor, que usted vuelva a beneficiarse de un sistema económico que genera riqueza. ¿Y cómo? Bueno, recibiendo la plata que merece por el trabajo que hace, y esperamos que sea cada vez más productivo, metiendo tecnologías, metiendo capacitaciones, y con eso ir acercándonos también a los niveles de productividad europeos. Si nos acercamos a los niveles de productividad europeos, ¿sabe qué va a pasar? Nos podemos acercar también a los niveles de sueldo europeo. Sí. Porque usted no puede trabajar como en Chile y pedir que le paguen el sueldo de Dinamarca, ¿no es cierto? Es evidente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que nuestra gente tenga la capacidad y las posibilidades de competir con el mundo. Y de competir por el mundo por el lado de arriba de la productividad. Y con eso, bueno,
Y con eso, pucha que se arregla el problema de ingresos. ¿Cómo hacemos para que el país haga un switch? Porque hablamos de que Chile es estatista. Hablamos de que Chile, y es más, de alguna manera por la tangente está sobre la mesa, esta idea de que hay una animadversión para con la riqueza y para con los ricos, porque hay algunos que creen que si se eliminan los ricos se arreglan todos los problemas. Básicamente comienzan los problemas. Bueno, ¿qué es lo que primero hacemos? Sacar de entre medio. Yo hoy día hice un pequeño discurso en el Congreso, recordé una cita de Ayn Rand, ¿ya? Donde decía ella que cuando la gente se dé cuenta de que para producir tiene que pedirle permiso a los que no producen. Bueno, necesitamos que haya menos de eso, que haya menos necesidad de sobornos, menos necesidad de papeleo, menos necesidad de andarle pidiendo permiso a burócratas que por lo demás entienden mucho menos que uno del propio negocio, ¿ya? Para poder entrar y competir y transformarse en un factor económico. No nos equivoquemos en una materia, señora. Yo aquí no estoy proponiendo ayudar a los grandes empresarios. Al revés. Yo lo que estoy proponiendo es sacar todas esas regulaciones que están impidiendo que entren pequeñas y medianas empresas al mercado a competirle a los grandes empresarios. Claro. A los grandes empresarios les conviene que haya muchas regulaciones, les conviene que haya muchos impuestos, les conviene que haya entonces una intervención del Estado grande, porque se acomoda, porque se puede acomodar, porque tienen los recursos para acomodarse y porque con eso matan a la competencia, entonces pueden concentrar mercado y por lo demás se entienden perfectamente bien entonces con ciertos políticos para hacer ciertos tipos de negocios, tanto así que de repente incluso a pesar de haberlos vilipendiado durante más de una década terminan con la concesión del litio, imagínense. ¿Ah? Ahora, ¿cómo hacemos en medidas prácticas? Yo quiero un poco darle bajada a estas cosas, porque dentro de las cosas que mencionaste hace un rato fue el tema, por ejemplo, Chile Seguro, que yo creo que es un tema que le preocupa a la gente, porque sin duda no solo la economía está deteriorada, no hay plata, está claro, sino que además la economía tampoco puede surgir porque no hay seguridad, que es el mínimo que el Estado debiera garantizar para que el país pueda realmente funcionar. ¿Cómo hacemos en lo práctico? Y yo quiero también que me hagas bajar, porque dicen, fronteras cerradas, pero ¿cómo lo hacemos? Ok, el impuesto seguro. ¿Ya? A ver, en primer lugar, nosotros pagamos impuestos para pagar seguridad. Por supuesto. Y sin embargo tenemos que pagar ahora doble impuesto, porque pagamos el impuesto por la seguridad pública, que no llega, y el impuesto por la seguridad privada, que no alcanza. Sí. ¿Ya? Y todo se termina traduciendo en precio. Cada Super 8 que se roban en un supermercado termina traduciéndose, el dueño del supermercado o de la tienda o lo que sea, lo termina traduciendo en precio. Es decir, el resto de los productos es más caro para suplir lo que se robó el miembro de la casta política. Bueno, aparte de eso, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, tienes que cerrar el grifo. Significa, para que la criminalidad organizada en Chile no tenga tantas ventajas como las que tiene ahora, tenemos que controlar nuestras fronteras y nuestros puertos. Chile se ha transformado en un centro de operaciones del crimen organizado internacional, porque es tan fácil entrar a Chile y es tan fácil sacar cosas de Chile. En ese sentido, y aparte que tenemos tratados de libre comercio que permiten entonces que hoy día Chile sea el mayor exportador de cocaína a Europa. O sea, dense cuenta del nivel al cual hemos caído gracias a esta clase política de derecha a izquierda. Ya de ser el país más seguro de Latinoamérica a ser uno de los principales exportadores de droga. ¿Cómo controlamos los puertos? Bueno, en primer lugar, ¿por qué no tenemos escáner de control de los containers en todos los puertos? ¿Por qué los escáneres son móviles? ¿No será para que los podáis sacar de un lado para llevarlo a otro? Cuando llega justo el container que no tienes que chequear o que no tienes que revisar, tenemos que aumentar el porcentaje de containers chequeados. Tienen que pasar en todos los puertos chilenos, tiene que haber un control de lo que ingresa. En este sentido, con ayuda tecnológica. Tenemos que fortalecer a la policía marítima, darle más medios también para controlar toda la costa chilena, donde hay muchas caletas desde las cuales está entrando y saliendo contrabando de nuestro país. ¿Ya? O sea, tenemos que fortalecer la capacidad de la Armada de proteger y controlar nuestras costas. Para eso tenemos también la posibilidad de lo que es la supervigilancia satelital, que es lo mismo que necesitamos para el control de frontera terrestre. Bueno, eso es, ¿ya? Para allá iba.
Vigilancia satelital, grupos rápidos de reacción. Tú no puedes, me va a disculpar mi competidor que propuso construir un muro, ¿ya? Pero la construcción de 400 kilómetros de muro es carísimo, es impagable, y los muros no se defienden solos, es decir, tú tienes que colocar gente encima. Y eso es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? A diferencia del muro, que tú de todas maneras no vas a poder impedir que la gente entre, a menos que dispares. ¿Ya? Y no sé si Chile está dispuesto a que le disparemos a mujeres y niños. ¿Ya? Pero bueno, tú lo que puedes hacer es controlar efectivamente, a través de las nuevas tecnologías que existen, supervigilancia satelital, etcétera. Tú puedes controlar lo que está sucediendo en la frontera, tú despachas grupos de operaciones, tú detienes. Controlas también los nudos que hay al sur de Iquique, porque hay fronteras interiores en nuestro país, y ahí vas deteniendo a todas las personas que estén ilegalmente en nuestro Chile, y los llevas a campamentos donde van a estar recluidos hasta el momento de ser expulsados de vuelta a Bolivia o a sus países de origen. Con eso liquidas tú un frente, que es el de ingreso y egreso irregular de personas, por lo menos por nuestro norte. Segundo tema. Si nosotros queremos que la criminalidad no nos afecte en las calles, tenemos que tener a los criminales en las cárceles. Y para eso, tú no necesitas una cárcel de alta seguridad. O sea, ahí se nota nuevamente que había políticos hablando. Porque Santiago 1, por ejemplo, que es una cárcel de alta seguridad, está ocupada al 36%, no más. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por lo visto, no cárceles de alta seguridad. Lo que necesitamos son cárceles. ¿Y cuál es la forma más barata y más rápida de descongestionar el sistema carcelario actual? Bueno, tienes que agarrar y construir cárceles de baja seguridad, porque entonces sacas a las personas de menor compromiso delictual, las puedes colocar ahí y esa gente a trabajar. Igual que en las cárceles de mayor compromiso, pero ahí deja a los de mayor peligrosidad. Tienes entonces 90.000, nosotros queremos construir 90.000 plazas carcelarias de baja seguridad, ¿de acuerdo? Que en lo posible se autofinancien la mayor, o sea, en lo posible, exactamente, y considerando que todo delito, y se rieron en algún momento de mí, yo dije que hasta el que se robase un Super 8 pagase un par de días de cárcel, sí, todo delito, el de cuello y corbata, el de la estafa, todos los delitos, y eso es un cambio que tenemos que hacer al Código Penal, todos los delitos paguen un porcentaje, un mínimo, siempre en la cárcel. Siempre. Es decir, que no exista la pena remitida del 100%, que exista el cumplimiento alternativo, sí, ¿ya? Pero no que sea del 100%, que siempre te toque, aunque sean 5 días, 3 días. ¿Por qué? Porque entonces el robo hormiga, por ejemplo, ya no vale la pena, ¿no es cierto? No vale la pena irse 3 días a la cárcel por chorearse una botella de aceite, ¿no es cierto? O por romper un paradero, ¿no es cierto? Ya, esa es la lógica. La lógica es introducir un sistema de sanción a quien comete delitos menores también, ¿ya? Y con eso tú vas secando el pantano sobre el cual se construye, sobre el cual se respalda el crimen organizado y los delitos de mayor cuantía. Ya los delincuentes de mayor cuantía los tienes en prisiones de mayor seguridad que ya están construidas, pero que son difíciles de controlar en razón de que están demasiado abarrotadas de gente. Ahora, una vez creadas estas 90.000 plazas, ¿ya? Ya los jueces no van a tener excusa tampoco para no mandar a los delincuentes después de la duodécima, después de la detención número 88 a la cárcel, porque los jueces también tienen un problema. Si la puerta giratoria tiene que ver con que no hay dónde meterlos a muchos delincuentes. Sacas a los delincuentes de la calle, expulsas a los que son extranjeros, metes presos a los delincuentes nacionales y tú te vas a dar cuenta como en cortísimo tiempo la seguridad en nuestro país mejora de manera radical. Las encuestas plantean que ha ido bajando. Las encuestas que vemos todas las semanas, no necesariamente, y últimamente podemos decir, se han equivocado mucho. ¿Cuál es la visión que tienes pensando en la elección y las posibilidades reales de llegar a la moneda? Mire, yo le voy a decir una cosa, al final las posibilidades de llegar o no a la moneda están en manos de la ciudadanía. Son los ciudadanos los que van a tener que tomar su decisión después de haber conocido las distintas candidaturas confrontadas en debates y durante la campaña. En ese sentido, yo creo que tenemos una posibilidad de ser perfectamente competitivos
y no tengo ninguna razón para temer a lo que se viene de ahora en más. Yo creo que al revés, estamos en una posición privilegiada para empezar a crecer, para ganar la primera vuelta, o sea, para pasar de todas maneras a la segunda vuelta, y después derrotar al comunismo electoralmente, para posteriormente derrotarlo culturalmente y de manera definitiva en nuestro país. Profundízame eso, porque eso me interesa. ¿Qué Bueno, es la batalla cultural? La batalla cultural es la batalla por las mentes de nuestros conciudadanos, es la batalla por los conceptos, es la batalla por las ideas, es la batalla por la verdad, ¿ya? Por aquello que algunos dicen que no existe, pero que existe. El hecho de solamente aceptar que existe una verdad, aunque uno quizás no sea el dueño de la misma, ¿de acuerdo? Significa un cambio nuevamente de paradigma en lo que sería nuestra sociedad, porque empezaríamos a trabajar nuevamente ¿con qué? Con datos, y podría entonces la gente también empezar a tomar decisiones fundadas, no en la emocionalidad, sino que efectivamente en lo que funciona y en lo que no funciona. Nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de ser decadentes, porque nos estamos jugando el futuro de nuestros niños. Y a nuestros niños no nos podemos dar el lujo de colocarles en la cabeza ideas que lo que hacen es impedirles ser la mejor versión de sí mismos. Me gusta eso, la mejor versión de sí mismo quiere decir que la visión es mirar a un país que vuelve a poner el mérito sobre la mesa. Pero absolutamente, pero no solamente el mérito, sino que las ganas de competir, ¿ya? Y no solamente en un juego, ¿eh? Ojo, no solamente en un juego, porque yo le voy a decir una cosa, nosotros no somos lo que tenemos, ¿ya? No somos lo que tenemos. Una persona, por muy rica que sea, ¿ya? No significa que en dignidad o derechos deba ser más que otra. No somos lo que tenemos, pero somos aquello que hacemos de nosotros mismos. Y por eso, por ejemplo, un profesor universitario puede ser perfectamente un tremendo aporte social. Una persona que dirige un club de barrio y que está sacando a niños de la drogadicción. Alguien que está haciéndose cargo de la educación de los niños en nuestros colegios. No valen menos. Hay juegos donde podemos ganar y donde podemos obtener prestigio social. ¿Por qué? Porque hacemos un aporte social importante y no tiene que ver necesariamente solamente con el recurso económico. Y por lo demás no nos equivoquemos. El multimillonario termina durmiendo en una cama, puede ir a un baño y no puede comer tanto tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes tú tienes un cierto desarrollo económico alcanzado que te permite no estar permanentemente pendiente de las necesidades básicas, tú puedes participar de estos otros juegos que están en la iglesia, en el mundo, en el resto del mundo social, sin necesariamente tener que volverte loco de envidia por lo que tiene el otro o no. Yo quiero una sociedad donde donde todos nosotros podamos ganar en los más distintos juegos, en los juegos que nosotros elijamos para nuestra vida, aquellos que nosotros consideremos interesantes. Ese es, creo yo, el camino, entre otras cosas también, para dejar de ser una sociedad tan superficial como la somos en este momento. Pregunta, la diferencia de Johannes Kaiser con José Antonio Kast y con Evelyn Matei. En simple y en fácil, para que la audiencia se lleve eso y se quede con ese final de esta entrevista. Yo te diría que esta candidatura es la única candidatura que respeta a rajatabla el proyecto de vida de los ciudadanos, respeta sus decisiones y no quiere meterse con el Estado en ninguno de los ámbitos que son esenciales de lo que es la vida de nuestro Señor, que es el ciudadano. Y en ese sentido tenemos cosas en común con Evelyn Matei y con José Antonio, pero desde nuestra perspectiva el principio está mucho mejor guardado y mucho mejor resguardado por los nacional libertarios que en otras candidaturas. Esencialmente también porque nosotros entendemos una cosa, creemos en el derecho de propiedad a rajatabla, y cuando usted es propietario de ciertos derechos, entonces nosotros como políticos entendemos que esa propiedad no es nuestra, y no es nuestra para transarla o negociarla. A nosotros no nos van a ver, damas y caballeros,
transando los derechos fundamentales de nuestros compatriotas en razón de alguna ventaja política corta. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Bastante contundente, y como que nos quedan unos pequeños minutitos, solo un poco entrar en este gobierno. ¿Ha hecho algo bien? Yo creo que lo único bueno realmente que hizo fue reconocer que había sido derrotado el 4 de septiembre. Han sido muy hábiles en disfrazar esa derrota, que fue una derrota epocal. Y bueno, para eso tuvieron ayuda de la oposición, sin duda. En eso han sido extremadamente eficientes. Y en disfrazar también, hasta cierto punto, o en mantener ocupada a la ciudadanía, para que no pudiese concentrarse en apreciar el nivel de corrupción que lo carcome. O sea, el tema del relato, de la distracción en materia comunicacional han sido espectaculares. Cualquier otro gobierno, con el nivel de escándalos que ha tenido habría renunciado hace mucho tiempo, o habría tenido que irse porque le habrían hecho una acusación constitucional exitosa. Bueno, aquí los parlamentarios de izquierda están dispuestos y los de derecha a veces probablemente están dispuestos a soportar cualquier cosa mientras sea del propio lado, pero si nosotros vemos la cantidad de escándalos, si fue uno o dos por semana durante los últimos 3 años, la verdad es que yo creo que va a haber un momento, si volvemos en algún momento. Eso, ¿cómo la historia los va a juzgar? Yo creo que la historia va a hablar de este gobierno, si es que somos capaces de recuperarnos socialmente, ¿de acuerdo? Sí. Si no caemos más bajos, dice. Exactamente. Yo creo que va a hablar de este gobierno como el equivalente republicano de Calígula, a ese nivel. Oh my God, eso suena fuerte. Decadente, brutalmente decadente, increíblemente decadente. Hablando de esta idea de camuflarse, o más bien, como dice, de disfrazarse, porque eso es lo que han hecho para tratar de tapar toda la corrupción que está por detrás y que aparece que a cierto tiempo y la opinión pública la tiene clara. Pero mirando hoy día a la que es la candidata del sector, ella también tomó una actitud de transformarse y de intentar parecer lo que no es, y sigue intentándolo, porque va desde su cambio de look para ser un poco mami, hasta mostrar piel de oveja y llamarse socialdemócrata. Mira, yo lo que sé o recuerdo es que los bolcheviques, los comunistas, ejecutaron a los socialdemócratas, los mataron. Ya, en todos lados donde llegaron al poder, los mataron. En Alemania fue al revés, los socialdemócratas mataron a los comunistas. Pero no puede ser socialdemócrata y comunista al mismo tiempo, esa cuestión no funciona. ¿Ya? Y ese es un tema que Jara lo sabe también perfectamente. O sea, está haciendo su pega, está haciendo su trabajo, y eso hay que reconocerlo. Y nuestro trabajo es advertirle a la gente que no crean ruedas de carreta, ¿ya? Que al final el hábito no hace al monje, y que en este caso se puede cambiar de hábito todo lo que quiera, pero sigue siendo miembro disciplinado del Partido Comunista. En el Partido Comunista manda el Comité Central y manda el partido, no mandan los individuos. Entonces, si usted elige a Jara, está eligiendo a Carmona, está eligiendo a Jadwe, los está metiendo a todos ellos en el gobierno. Sí, no vamos a, o sea, no nos equivoquemos en esa materia. Y bueno, y ella está haciendo el trabajo que corresponde para alcanzar el poder. El Partido Comunista hace eso. En eso son buenos. Sí, por supuesto, pero además hablaste del gobierno, de la banalidad del propio gobierno, y con esto terminamos. Han banalizado todo al punto que los ciudadanos comunes son incapaces de darse cuenta del real peligro que tienen al frente. Sí, en la práctica, yo creo que de alguna manera va de la mano incluso con experimentos totalitarios que de tiempos anteriores han banalizado la corrupción y la decadencia a tal punto de que la han normalizado. Johannes Kaiser se presenta como un líder político que busca romper con los paradigmas tradicionales del Estado chileno, proponiendo una transformación estructural que privilegia la libertad individual, la seguridad y la eficiencia económica. A través de una mirada crítica hacia la excesiva intervención estatal, la cultura antirriqueza y las alianzas políticas incoherentes,
Kaiser plantea una agenda reformista que apunta a fortalecer el rol del ciudadano frente al Estado. Sus propuestas, que incluyen una reforma profunda al sistema carcelario, una defensa activa de la democracia frente a ideologías autoritarias y una apuesta clara por la productividad y el emprendimiento, lo posicionan como un actor clave en el debate por el futuro político y económico de Chile. En resumen, su proyecto político busca devolverle el protagonismo al individuo y construir un país más seguro, libre y próspero. Gracias por ver el video. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más. Nos vemos. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.